Queridos amigos, continuamos viajando por la región del pensamiento y concretamente ahora por la historia de la filosofía. Y estamos recorriendo el pensamiento de los presocráticos, de este grupo de pensadores que para mí son geniales y que tuvieron intuiciones maravillosas. Y sobre todo que fueron los que colocaron los fundamentos del pensamiento occidental. Y son los que crearon los modelos de pensamiento y de acción que nosotros utilizamos para nuestras vidas. Este grupo de pensadores con intuiciones increíbles que le llamamos los presocráticos. Hoy os quiero hablar de Pitágoras, Pitágoras de Samos, un personaje muy controvertido, un personaje al que se le pueden aplicar cualquier calificativo, porque cualquier calificativo positivo, porque le cuadraba. Y en ese sentido, pues podemos decir que era querido, enigmático, que era muy culto, que era muy erudito, que era polémico, que era controvertido, incluso fue perseguido, que fue admirado y que fue mítico. ¿Mítico por qué? Pues porque él decía que había tenido ya anteriores existencias, o se le aplicaban que había tenido anteriores existencias, y que había tenido contacto con personajes fabulosos y personajes míticos. Era como una especie de chamán. ¿Y qué es lo que hace el chamán? Pues el chamán lo que hace es predecir el futuro, curar a las personas, curar incluso a los animales, y son personajes que tienen como unos poderes especiales. Bien, pero también fue criticado, y fue criticado como poco original, y como a veces con una sabiduría un poco fraudulenta. Y en este sentido podemos acordarnos de lo que decía Heráclito, refiriéndose a él, refiriéndose a Pitágoras. Decía, mucha erudición no aumenta sabiduría. No escribió nada y por lo tanto todas las cosas que se dicen son referencias, algunas de fuentes muy tempranas, otras mucho más lejanas. Pero es un personaje que atesora tantas propiedades que podemos pensar que era una especie de semidios. Nietzsche, sin embargo, cree que no fue un gran filósofo en el sentido técnico del término, sino que fue una persona que creó un nuevo tipo de filosofía. La manera de ver la filosofía. Él, sin embargo, dice que fue el primero en llamarse filósofo, porque no quiso llamarse sofos, sabio. Y entonces creó el nombre de amigo de la sabiduría. Y por lo tanto, él es el primero que era modesto y que quería que se le llamara amigo de la sabiduría y no filósofo, no sabio. Bien, esto choca un poco con esa alegría que sentía y esa admiración que sentía y esa veneración que se le producía y que se le daba, sobre todo en Crotona después, cuando vino de los viajes. Algunos datos de su vida. Bien, es hijo de un rico comerciante de Samos, y que lo manda a que viaje por todo el mundo así culto, y sobre todo a Egipto y a Babilonia, que eran lugares en los que se conocían sabiduría, en los que atesoraban sabiduría importante. Claro, cuando uno llega a Egipto y ve aquellas pirámides tan impresionantes, se quedó sobrecogido, sencillamente sobrecogido. Y además de tener muchos pensamientos, quizás el pensamiento más importante que le viene a uno es, ¿y esto para qué? ¿Para qué se hizo todo esto? Y claro, se hizo todo ello porque había una creencia importante. Y esa creencia importante era la creencia en las almas y en la inmortalidad.
Y esto le va a influir muchísimo, le va a impactar a Pitágoras. Bien, Pitágoras, por tanto, ha viajado, ha aprendido y vuelve a Samos. Y cuando vuelve a Samos, después de 40 años, o sea, cuando tenía 40 años, llega a Samos y se encuentra que Samos está sumida en una tiranía cruel, y en la tiranía de Polícrates. Y entonces él, o bien porque le expulsa Polícrates, que no quiere tener competencias de gente preparada, aunque se preocupaba de tener a gente ilustrada a su alrededor. Él, quiero decir, Pitágoras, marcha a Crotona. Crotona es famosa en ese momento por su educación corporal y también la educación corporal de sus ciudadanos, y también es famosa por la excelencia de sus médicos. También está ocupando, Crotona está en el sur de Italia y se encuentra en un lugar donde la riqueza está progresando de forma muy considerable y los grupos culturales también. En Crotona llega y lo primero que hace es fundar una secta independiente, basada en rigurosas normas rituales. Estas normas rituales son las que constituyen las sociedades secretas, cerradas. Él era de esa manera. Y guardaba silencio, y exigía silencio, y guardaba y exigía que se guardaran los secretos. Bien, para mí no es una situación buena la de creer, guardar los secretos, sobre todo los secretos de los conocimientos, que nadie lo sepa. No es la actitud, desde luego, que tenía Prometeo. Prometeo le roba la ciencia a los dioses para dársela a los hombres, regalársela a los hombres. Parece que esta tendría que ser la actitud de regalar para que los seres humanos aprendan y no guardarnos esa sabiduría. Pero bueno, se cuentan estas cosas. Tenía una influencia, o tuvo entonces una influencia política enorme, un éxito y una veneración enormes. También sabemos que ha habido grupos religiosos, políticos, que han constituido este tipo de sociedades y que estas sociedades han funcionado de una manera más o menos exitosa. A este grupo, a esta secta, acuden numerosos crotonenses. Él en realidad se define y vive como un reformador religioso, tipo Orfeo. Y esto es lo importante. Esto es lo importante porque entonces podemos ya definir un poco su doctrina y su pensamiento. ¿En qué consiste su pensamiento? Su pensamiento allá en Crotona va a consistir en defender las teorías órficas que se basan fundamentalmente y que su idea principal es la transmigración de las almas. Esta es una teoría muy potente. Esta es una teoría que va a tener una existencia muy extensa y muy continuada, y que todavía hay gente que la defiende. Pero va a tener esa garra, esa fuerza, porque defiende algo muy curioso: el alma. ¿Qué es el alma? La existencia del alma. Claro, para defender la transmigración de las almas hay que, de entrada, saber qué es el alma y creer en el alma. Y creer en el alma como una entidad diferente del resto, como algo distinto. Es cierto que los seres humanos gozamos de un conjunto de acciones, de un conjunto de reflexiones, no sé si también de un conjunto de facultades que son diferentes del resto de los demás animales. Pero, y a todo eso llamamos alma y espíritu. A mí me gusta mucho más espíritu. Pero ese espíritu
ese espíritu que tenemos y al que definimos como alma, es una realidad diferente del cuerpo. Es una realidad que ha conseguido el ser humano por su esfuerzo, con su esfuerzo y de forma evolutiva. Y es un proceso de la evolución. El ser humano ha evolucionado en este sentido y los demás seres han evolucionado en otros sentidos. Y el ser humano ha evolucionado en el sentido de desarrollar un aspecto suyo que le ha llevado a donde le ha llevado. Pero que esto no deja de ser lo mismo que cualquier técnica que han conseguido los animales. Cualquier facultad que han conseguido los animales. Los seres humanos estaremos en este sentido, de esta manera. Pero es tan maravilloso, el espíritu es tan maravilloso, que efectivamente es muy difícil pensar que todo eso se va a eliminar y va a desaparecer. Y seguramente este deseo de permanencia o este miedo al futuro o a la muerte, o quién sabe, que el ser humano empieza a hablar del alma, como una entidad diferente de ello. Esta idea va a tener una influencia en Platón muy considerable, y Platón la va a defender ya con argumentos más o menos serios, y que yo lo voy a explicar cuando explique a Platón, sobre todo cuando explique el libro de Platón que se llama El Fedón, que habla de la muerte de Sócrates y sobre todo de su inmortalidad, del alma inmortal. Bien, esta teoría, que puede ser efectivamente un proceso de la evolución, el alma, o que puede ser una entidad diferente del cuerpo, por lo tanto inmaterial, que al nacer algún ser supremo, Dios o quién sabe, la infunde y la introduce en un cuerpo humano. Entonces se forma la unidad humana. Bien, sea de una forma o de otra, el caso es que nosotros gozamos de ese espíritu que nos maravilla. Y al maravillarnos, pensamos que no puede ser que fenezca. Pero claro, también una rosa es maravillosa, preciosa, y desaparece. O no desaparece. ¿Qué sucede? Que si creemos en que tenemos un alma inmortal, que además va pasando a otros seres, en el momento que nosotros morimos, ese alma se introduce en esos cuerpos o en esos seres que están naciendo. De ahí procede una teoría que es la teoría de la purificación, del renacer, del escapar así, del devenir eterno, total, que son los temas de los que va a hablar fundamentalmente Pitágoras. Y que se refieren a que el ser humano necesita una salvación total, la purificación total. En este sentido, se cuentan muchas historietas. Voy a contar solo una, así muy rápida, que conocí hace poco, que es la que Fleming, que es de hace 4 días, Fleming, descubridor de la penicilina. Yo lo que sí sé es que Fleming se ocupaba muchísimo por eliminar las muertes, por poder salvar a los seres humanos que se morían, sobre todo los soldados de la guerra, que procedían de la guerra y con cualquier herida que tenían, se les infectaba y se morían. Y él decía que había que conseguir algo. Y trabajó muchísimo hasta que, sea por azar o sea por un estudio serio, que es lo que sucedió, serio, consiguió descubrir la penicilina. Pero dicen que Fleming hablaba continuamente del alma y que en un momento dado le dijeron: oiga usted, doctor, nosotros hemos diseccionado miles de cadáveres y nunca hemos encontrado el alma. Y que Fleming se sonrió y les dijo: ¿por qué no diseccionáis el cadáver de vuestra madre en muchos trozos? A ver si encontráis el amor que os ha tenido. Bien, es una anécdota curiosa, pero que nos hace pensar sobre algo que es distinto de la mera
materialidad y de la mera vulgaridad de lo que es el cuerpo que muere. Bien, seguimos. Este hombre defendía cierta observancia religiosa, ejercicios religiosos. En realidad era una amalgama de costumbres antiguas lo que tenía. Era un hombre mítico, con poderes maravillosos, como la domesticación de animales, con conocimientos prodigiosos, pero era un personaje que también se dedicaba a las cuestiones de la política, como vamos a ver. Defendía, por curiosidad lo voy a decir, hablaba de tabúes, como casi todas las religiones. Entonces, defendía que no había que comer habas, prohibía que se comieran habas. ¿Por qué? Pues posiblemente, dicen algunos, que como hablaban así de esa manera tan sutil, lo que querían decir era que había que tener cuidado con ciertos alimentos porque se parecen a las personas y que podía ser que en esos alimentos estuvieran las personas de alguna forma incorporadas, y que las habas le parecen los granos, le parecen un cuerpo sin extremidades, sin cabeza. Si le pusiéramos la cabeza y las extremidades ya sería un cuerpo más o menos completo. Decían también no renueva el fuego con un cuchillo. Era una forma de hablar y de expresar de manera simbólica, y que querían decir con ello que cuando hay una persona que sea una persona con cierta pasión, que no utilices palabras fuertes para que no le puedas hacer ningún mal. Decía que no había que sentarse en un cuadrillo. ¿Por qué? Porque si te sentaba en un cuadrillo quería decir que dejas que la vida pase y no te preocupas de ello. Bien, que también había que alisar la cama cuando te levantas y que esto quería decir que tenías que estar preparado por si llega la muerte y tal. Bien, aquí lo importante de todo ello es que vamos a ver cuál fue su actividad política y cuál fue su actividad de alguna manera científica y filosófica. Su actividad política fue potente en Crotona, donde formó grupos políticos, y esos grupos políticos que constituyó tenían un poder político muy considerable. Es decir, se les entregaba el poder para que decidieran sobre las ciudades, para que decidieran qué es lo que había que hacer y cómo había que hacer las cosas. Estos líderes, que eran verdaderos líderes y que eran personas que dominaban la palabra de una manera considerable, estos tuvieron oponentes, como es lógico. Y se cuenta que el primero de esos oponentes fue un tal Cilón de Crotona, hombre acomodado y hombre también poderoso. Y este hombre debió de pensar, yo lo que quiero hacer es entrar también aquí en este grupo. Y no le dejaron. No sabemos las razones, pero no le dejaron que entrara en el grupo. Eran muy selectos, la verdad. No le dejan que entre en el grupo, en la secta, y se enfada. Entonces empieza a ser enemigo potente en contra de Pitágoras y de su secta y su grupo. También hubo otro personaje que se llamó Neón, que creó revueltas populares para ir en contra también del grupo y de la secta de los pitagóricos. Por un lado, tenía por lo tanto la oposición política de personas poderosas económicamente y por otro, un levantamiento popular, como fue la revuelta de Neón. ¿Qué sucede? Pues que sucede que había otra ciudad cercana que se llamaba Síbaris, y un tal Telis, que era el jefe del Partido Popular de Síbaris, consiguió de los ciudadanos que expulsaran a 500 ciudadanos ricos, a los 500 ciudadanos más ricos.
Los expulsan y estos se refugian en Cortona. Tetis, que es poderoso, quiere que se los entreguen. Y en Cortona, Pitágoras los defiende. Y ahí se crea también una enemistad muy grande. Hay una guerra fuerte y la ganan los pitagóricos, es decir, la gana Cortona en contra de Síboris. Síboris queda destruida. Tetis amenaza seriamente, pero Pitágoras ha ganado, y ha ganado porque un tal pitagórico Milón, que es un gran estratega, ha ganado la guerra. Bien, esto tensa muchísimo más las fuerzas. Y en un momento en el que están en Cortona reunidos todos los pitagóricos, le prenden fuego a la casa de Milón, que es el que había ganado la guerra. Bueno, era el personaje que había ganado, el pitagórico que había ganado la guerra. Le prenden fuego a la casa de Milón y Milón se escapan, se salvan solamente dos. Parece ser que Pitágoras ya se había huido y se había escondido, o se había refugiado en un templo en el que murió de hambre, porque seguramente que le hicieron una especie de cerco para que no pudiera comer y murió de hambre, después de vivir largos años. Bien, vamos a ver, ¿qué es lo importante en filosofía para este hombre? Para que hablemos de Pitágoras. Lo importante para que hablemos de Pitágoras es que él ha introducido un nuevo concepto, ha introducido una nueva realidad que es el pensamiento sobre el alma, la idea de alma. Entonces, y ha introducido un nuevo comportamiento y unos nuevos cuidados. Ha introducido el estudio del ser humano. ¿En qué consiste? Y esto va a tener una tradición, ya digo, muy larga. ¿En qué consiste el alma? No me voy a detener en ello porque lo estudiaremos cuando estudiemos a Platón. Pero introduce más cosas. ¿Cuál es el principio para él? El principio de todo el mundo, del cosmos, de todo, no son los objetos, son las relaciones. Esto es importante. Esto es una intuición muy potente. Las relaciones que se establecen. Las relaciones es un concepto que tiene una consistencia muy potente. Según la relación que nosotros tengamos con los demás, según la relación que tengamos con nosotros mismos, según las relaciones que tengamos nosotros, seremos de una manera o de otra. Es decir, lo que constituye la realidad es la relación que se establece. Y existe una relación en el mundo, en el cosmos, existe una relación que se puede medir, bien, por las cantidades materiales, las proporciones, se puede medir también por los números, la relación que hay entre un número y otro, entre los números, y se puede medir también por los sonidos que producen. Entonces, si nosotros relacionamos cantidad con sonidos y con números, nos estaremos intentando entender o entenderemos lo que es la realidad, lo que es el cosmos. En el cosmos hay unas armonías y esas armonías existen porque existe una relación, que es una relación que se puede después, y que lo van a descubrir después, esa relación que se expresa efectivamente numéricamente. Y esa relación la descubrió fundamentalmente Kepler, con las leyes de Kepler, que son preciosas, son preciosas. Él estudió muchísimo tiempo en qué consistían todo este cosmos. Porque el cosmos es cosmos porque existe un orden, una relación. Ese orden, esa relación es lo original, es lo primario. Y es importante que pensemos en ello. Y es importante que pensemos en las realidades que son relaciones. Fijaros vosotros, la cuestión, por ejemplo, de la música. La música, hay una relación estrecha entre una cuerda, lo que mide una cuerda,
una cuerda que mida, por ejemplo, 30 centímetros. Lo que mide esa cuerda y los sonidos que produce. Que también los sonidos, la relación de los sonidos que nosotros tenemos de forma innata, esa relación que nosotros establecemos y que nos damos cuenta si una canción que no hemos escuchado nunca está desafinada o no, nos damos cuenta. Entonces, esa estructura es así, por las relaciones que se producen. Si yo tomo una cuerda de un violín, y al tomar esta cuerda del violín, el La, por ejemplo, la del violín, que da la nota, nos está dando la nota de, fundamentalmente, nos está dando el La del diapasón. Esta cuerda, al yo rozarla, produce un sonido, y esta cuerda tiene unos 30 centímetros. Si yo esta cuerda la divido por la mitad, y piso aquí, y utilizo la mitad de la cuerda, entonces esta mitad de la cuerda me dará la misma nota, pero en una escala superior. Está dando un La superior. Si yo empiezo a dividir de forma proporcional esta cuerda, me irá dando unos sonidos que son unos sonidos muy interesantes, los que constituyen la música. Una octava será una parte de una cuerda dividida en dos, por dos mitades. Una quinta serán dos partes de tres. O sea, si la cuerda la dividimos en tres partes y tomamos dos, entonces nos dará una quinta, que también es un sonido muy bonito. Y una cuarta serán de cuatro partes, tomamos tres. Fijaros vosotros, ya hemos hablado de una cuerda, hemos hablado de la mitad, es decir, dividida en dos, del número 2, hemos hablado del 3 y hemos hablado del 4. Esos cuatro números son los que constituyen la base, porque la suma de esos cuatro números dan 10, y el 10 es el número armónico. Pero yo lo que os quería decir, lo que os quería que os dierais cuenta es que, fijaros vosotros, cómo se constituyen realidades diferentes si nosotros solamente relacionamos espacios. Realidades diferentes. Si yo hago esto, estoy dando una realidad, que es esta. Esa realidad existe porque he establecido una relación entre unas notas y otras. Pero si yo cambio la relación, veréis cómo cambia la realidad. Si yo ahora digo, he cambiado solamente el Do, que en vez de hacerlo Do sostenido, lo he hecho Do natural. Y entonces he convertido la escala que estaba aquí, esta canción que estaba en La mayor, la he convertido en La menor. Pero solo he cambiado un puntito y he cambiado la relación de extensión numérica y me ha cambiado la realidad. Las realidades son distintas. La realidad es distinta si yo hago... que si hago... Bueno, pues eso es la muestra, una pequeña muestra, un ejemplo muy simple, para que nosotros podamos darnos cuenta cómo el mundo también tiene un fondo relacional. Y ese fondo relacional que tiene es el que constituye nuestras realidades. Y según como nosotros nos relacionemos, así será también nuestra vida. Y así seremos nosotros como objetos del mundo que está compuesto. A lo mejor somos conjunto de relaciones. Pero fijaros vosotros que aquí son dos realidades diferentes. La que está en La mayor
y la que estaba en la menor. Y que efectivamente suena muy diferente. Solamente os voy a tocar estas dos, tres. La, si, do, do. Una realidad en la menor. Y aquí sería en la mayor. Es una realidad mucho más alegre, mucho más bonita, y es otro tipo de realidad, solo exclusivamente por cambiar una relación, que es cantidad, que es número y que es también sonido. Bien, pues muchas gracias y seguimos.